La informabilidad laboral en Bolivia se refiere a los trabajos que no están regulados ni protegidos por el Estado. Esto significa que los trabajadores no tienen acceso a beneficios sociales, a seguridad laboral ni condiciones de trabajo adecuados. Bolivia lidera la informabilidad laboral mundial con un 85% de su fuerza laboral, trabajando en condiciones informales. Esto supera ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que es del 53,7%. Menos de 2 a 10 personas en Bolivia cuentan con un empleo formal. La informabilidad afecta más a las mujeres con un 87% que a los hombres que con un 83,1%. Punto número 2. Comercio informal. El comercio informal en Bolivia incluye todas las actividades comerciales que se realizan sin cumplir con las leyes y regulaciones del país. Esto significa que los comerciantes no están registrados oficialmente, no pagan impuestos y no siguen las normativas laborales. ¿Cuáles son las causas? Las causas vendrían a ser las siguientes. Desempleos. La falta de empleos formales es una de las principales razones por las que las personas recurren al comercio informal. Los trámites complicados. La formalización de un negocio puede ser un proceso largo y costoso. Punto 3. La pobreza. Muchas personas ven el comercio informal una manera rápida de generar ingresos. Y por último, crisis económica. La economía inestable y la falta de oportunidades empujan a más personas hacia el comercio informal. Su desventaja de esto vendría a ser que los trabajadores no tienen acceso a beneficios sociales ni derechos laborales. Perjudica a los negocios formales, que sí cumplen con las regulaciones. Los productos pueden ser de menor calidad y no cumplir con estándares de seguridad. Los ingresos del Estado quedan afectados directamente por la capacidad de inversión de servicios públicos. Buenos días a todos, yo les voy a hablar sobre la pregunta 2 y la 3. La 2. ¿Cuáles son las principales causas de la alta informalidad laboral y comercial en Bolivia y cómo varían estas causas en diferentes sectores y regiones del país de Bolivia? La alta informalidad laboral y comercial en Bolivia se debe a una combinación de factores económicos, sociales, legales e institucionales. Los factores económicos. Bajo nivel de desarrollo económico. La falta de oportunidades en el sector formal lleva a muchas personas a buscar alternativas en la economía informal. Los altos costos laborales. Los costos asociados con la formalización, como los salarios mínimos, contribuciones a la seguridad social y otros beneficios, son a menudo prohibitivos para las pequeñas empresas y los emprendedores. La falta de acceso al financiamiento. Las pequeñas y microempresas en Bolivia suelen tener dificultades para acceder a crédito formal, lo que limita su capacidad para crecer y formalizarse. Los factores sociales. Educación y habilidades limitadas. Muchas personas no tienen la educación o las habilidades necesarias para acceder a trabajos formales. La cultura y tradición. En algunas regiones y comunidades, el trabajo informal es una norma social aceptada y a menudo se considera más viable que el empleo formal. Los factores legales e institucionales. Aquí viene la burocracia y los trámites engorrosos. El proceso de formalización puede ser complicado, largo y costoso. La evasión de impuestos y regulaciones, la falta de cumplimiento y la capacidad limitada de las autoridades para hacer cumplir las leyes laborales y fiscales contribuyen a la informalidad. Débil infraestructura institucional. La falta de apoyo y servicios adecuados para las empresas y trabajadores como programas, capacitación y asesoramiento también contribuye a la informalidad. Aproximadamente el 57% del total de la población económicamente activa está ocupando el sector informal, de acuerdo a los datos del INE, y además el 50% de la producción nacional corresponde a este sector informal. Variación por sectores y regiones. Las causas de la informalidad pueden variar considerablemente según el sector y la región en Bolivia. Los sectores, la agricultura, en áreas rurales y en el sector agrícola la informalidad es alta debido a la estacionalidad del trabajo, la baja mecanización y la dependencia de la mano de obra familiar. Comercio y servicio. En las zonas urbanas el comercio ambulante y los servicios informales son comunes.
Construcción. La informalidad en la construcción es alta debido a la naturaleza temporal y esporádica de los proyectos en contratación informal de trabajadores. En las regiones, las áreas rurales, la informalidad es más alta. En las áreas rurales, debido a la falta de acceso a mercados formales, la educación limitada y la infraestructura deficiente. Seguidamente le voy a hablar sobre la pregunta 3. ¿Qué impacto tiene la informalidad en el trabajo y el comercio sobre la economía boliviana, particularmente en términos de recaudación fiscal, inversión y productividad? La recaudación fiscal, evasión de impuestos. La informalidad reduce la base impositiva ya que muchos trabajadores y comerciantes informales no pagan impuestos. Esto disminuye los ingresos fiscales del gobierno, limitando su capacidad para financiar servicios públicos y proyectos de infraestructura. En la inversión, la incertidumbre legal y económica. La informalidad genera un entorno de negocios incierto, lo que puede desalentar la inversión tanto nacional como extranjera. En la productividad, los trabajadores y negocios informales a menudo tienen acceso limitado a tecnología, capacitación y recursos productivos, lo que se traduce a niveles de productividad más bajos comparados con el sector formal. Gracias. Ahora yo les voy a explicar cómo afectan las condiciones laborales en el sector informal al bienestar de los trabajadores en términos de seguridad social, ingresos y condiciones de trabajo. Las condiciones laborales en el sector informal en Bolivia afectan significativamente el bienestar de los trabajadores en varios aspectos. Primero, la seguridad social. Los trabajadores informales suelen carecer de acceso a la seguridad social, lo que implica no tener cobertura médica ni prestaciones. Como segundo punto tenemos los ingresos. Los ingresos en el sector informal tienden a ser inestables y a menudo más bajos en comparación con el sector formal. Como tercer punto tenemos lo que son las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo en el sector informal suelen ser precisas. Los trabajadores enfrentan riesgos de salud y seguridad y generalmente no tienen acceso a equipos de protección o ambientes de trabajo seguros. Estos factores combinados impactan negativamente el bienestar generalmente de los trabajadores, limitando su calidad de vida y sus perspectivas a largo plazo. Ahora, ¿qué estrategias y políticas ha implementado el gobierno boliviano para reducir la informalidad y cuáles han sido sus resultados y limitaciones hasta ahora? El gobierno boliviano ha implementado varias estrategias y políticas para reducir la informalidad, las cuales son facilitación de registro empresarial. Esto es una simplificación de los trámites para registrar negocios, buscando atraer a los pequeños empresarios hacia la formalidad. Incentivos fiscales. Este es ofrecimiento de incentivos tributarios para pequeñas empresas que se formalicen, como reducción de impuestos. Programas de capacitación y apoyo. Esta es una provisión de formación y asistencia técnica para mejorar las habilidades de los trabajadores y empresarios en el sector informal. Y por último tenemos los accesos al crédito. Esta es la creación de mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento para pequeños negocios informales y con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y formalizarse. Ahora, como resultado tenemos que las políticas han tenido un impacto limitado en la reducción de la informalidad. Algunos empresarios han formalizado sus actividades, pero el sector informal sigue siendo predominante. En sus limitaciones han sido las barreras culturales, la desconfianza hacia las instituciones, la burocracia persistente y los costos asociados con la formalización son obstáculos significativos. Además de la falta de seguimiento y evaluación de las políticas implementadas, han limitado su efectividad a largo plazo.
Bueno, yo les voy a hablar de qué manera la informalidad afecta a la competencia y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Bolivia. El comercio informal afecta negativamente a las pequeñas y medianas empresas en Bolivia al crear una competencia desleal, ya que las empresas informales tienden a evadir impuestos y las diferentes regulaciones que se hacen a la hora de abrir una empresa de forma legal, lo que les permite a ellos vender a precios más bajos, y esto dificulta a las pequeñas y medianas empresas que día a día compiten con la igualdad de condiciones y cumplen con sus obligaciones laborales y cumplen con sus obligaciones fiscales. También la presencia de empresas informales reduce la posibilidad de que se abran nuevas empresas de manera legal, lo que esto lleva a un ciclo repetitivo de informalidad en el tema empresarial. Y la falta de regularización de estas mismas puede verse reflejada en el tema de la calidad de los productos, como en la calidad de sus servicios. La informalidad también trae consigo problemas laborales y problemas a nivel de calidad de vida de sus trabajadores, ya que al no cumplir las ciertas reglas que mantienen las empresas que están establecidas legalmente, los pueden privar de seguros médicos, el acceso a que puedan tener sus ahorros o sus aportes para la vejez, porque también vemos muchos casos donde por la informalidad privan a los trabajadores de sus propios derechos laborales. Vemos muchos casos también de explotación con el tema de los horarios, el tema de que no tienen el acceso ni siquiera a un salario mínimo nacional, lo cual ellos no pueden hacer nada al respecto. El comercio informal en Bolivia también lleva a las personas a meterse en ciertas actividades ilegales como el contrabando. El contrabando en Bolivia se ve muy a menudo, ya que, como vemos en el tema aduanero y los impuestos que pone el gobierno a la hora de importar y exportar, lleva a los comerciantes a participar del contrabando, ya que al no estar sujetos a ninguna regularización ni algún control por parte del Estado, lo facilita a la hora de adquirir sus productos y venderlos acá a un precio menor a que maneja el mercado, aprovechando también el interés de las personas al siempre querer comprar más barato. Es por eso que vemos de que el contrabando afecta directamente a diferentes industrias y a muchas empresas, ya que al tener como un margen más alto de ventas, ya que al vender más barato suelen vender más. Por eso que muchas empresas llegan a cerrar por la falta de ventas. También se cierran muchas oportunidades laborales para las personas. Es por eso que se puede decir que la informalidad en Bolivia es algo que se tiene que trabajar tanto de los dos lados, del tema del gobierno al promover y ofrecer más facilidad a la hora de formalizar una empresa, y de las personas para que puedan cumplir con sus obligaciones laborales y fiscales con el gobierno, ya que esto puede mejorar la calidad del trabajo en Bolivia, para que las personas puedan acceder a sus derechos laborales mínimo como un seguro, tener sus ahorros, sus aportes para el día que se retiren puedan gozar de ello. También para evitar cosas como el contrabando. Si se bajan todas estas tasas de impuestos e intereses a la hora de importar y de exportar, pueda abrir las puertas a que las empresas de afuera y las mismas empresas de Bolivia puedan vender de manera más fácil sus productos y que puedan tener un mayor alcance y no llevarlos a un sistema repetitivo de informalidad, de contrabando y de lo malo que podemos ver de estos dos puntos. Las consecuencias del problema. El alto nivel de informalidad laboral en Bolivia tiene varias consecuencias significativas, tanto a nivel individual como para la economía del país. A continuación le voy a nombrar algunos puntos. Los derechos laborales limitados. Los trabajadores informales generalmente no tienen acceso a beneficios como seguros de salud, pensiones o indemnizaciones por despido. La falta de contratos formales puede llevar a horarios de trabajo excesivos, falta de días de descanso y condiciones de trabajo inseguros.
Desigualdades de género y edad. Las mujeres enfrentan una tasa de informalidad más que los hombres, del 87%, lo que agrava la desigualdad de género. Los jóvenes y los mayores pueden tener más dificultades para encontrar empleo formal, quedando relegados del trabajo formal. Inestabilidad económica y social. La informalidad perpetúa las desigualdades sociales, ya que los trabajadores informales tienen menos oportunidades de mejorar su situación económica. Difícil implementación de políticas. La alta informalidad dificulta la implementación y el monitoreo de políticas laborales y de igualdad social. Como punto número 6 tenemos la solución del problema. Para abordar la alta informalidad laboral que hay en Bolivia se pueden considerar diferentes estrategias y políticas que abarquen diferentes áreas, desde la regularización laboral hasta la educación y el desarrollo económico. A continuación voy a nombrar algunas. Las reformas laborales y el fortalecimiento de la regularización. Ofrecer incentivos fiscales a las empresas que formalicen a sus trabajadores puede motivar la transición hacia la formalidad. Fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de la inspección laboral para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. Mejora de la protección social. Implementar programas de apoyo a los trabajadores en transición de la informalidad a la formalidad, proporcionando beneficios temporales y asesoramiento. Reducción de desigualdades. Diseñar políticas específicas para reducir la desigualdad de género y edad en el mercado laboral, asegurando que las mujeres y los jóvenes tengan acceso a empleos formales. Mejora del entorno económico. Invertir en infraestructura y desarrollo económico para crear un entorno favorable para la creación de empleos formales. Como punto número 7 tenemos la evaluación de las soluciones propuestas. Basado en las soluciones que propusimos, es importante evaluar si fueron suficientes. Los incentivos fiscales pueden motivar a la formalización, pero deben ser lo suficientemente atractivos y conocidos para las empresas. Además, es necesario un sistema de seguimiento efectivo para asegurar su cumplimiento. Fortalecer la capacidad de inspección es esencial, pero requiere recursos significativos y un compromiso político continuo. Los programas de apoyo a los trabajadores son efectivos, pero si se implementan bien, proporcionando un puente real hacia la formalidad. Las políticas específicas para mujeres y jóvenes son cruciales, pero deben ser inclusivas y abordar las barreras estructurales. Invertir en infraestructura es vital para crear un entorno favorable, pero requiere planificación a largo plazo y financiamiento adecuado. Como punto número 8 tenemos el rol del Estado en las soluciones determinadas. El gobierno ha ofrecido incentivos fiscales para empresas que formalicen a sus trabajadores. Aunque estos incentivos son un paso positivo, no han sido lo suficientemente amplios o bien comunicados para generar un cambio significativo a gran escala. También el gobierno ha implementado programas específicos para la creación de empleo formal, especialmente en los sectores de alto crecimiento potencial. A pesar de esto, la magnitud y el alcance de estos programas han sido limitados y no han logrado abordar la gran cantidad de trabajadores informales. La inversión en infraestructura ha sido insuficiente para crear un entorno favorable para la creación de empleos formales a gran escala. Gracias.